Me he dado cuenta a lo largo de mi camino y de mi experiencia que la mayoría de veces no nos permitimos sentir lo que sentimos y vamos acumulando emociones a lo largo de nuestra vida sin darnos cuenta que esto nos hace muchísimo daño. Hay muchas consecuencias nocivas cuando comenzamos a acumular emociones y no nos damos cuenta de esto. Entonces, por eso la pregunta reflexiva para esta noche es: ¿cómo te desahogas tú? ¿Cuáles son las maneras que buscas para sacar lo que sientes? Y hoy más que nunca es súper importante que encontremos estas herramientas, porque estamos atravesando a nivel de sociedad y a nivel individual una serie de desafíos. Están sucediendo cambios de una manera muy rápida y de una manera muy inesperada que genera muchas emociones en nuestra vida, que si no hacemos un alto en el camino para darnos cuenta de eso y permitirnos espacios de sacar, de dejar fluir lo que estamos sintiendo, pues va a ser más difícil con el paso del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no desahogarnos, de no permitir que nuestras emociones fluyan? Nuestras emociones están en nuestro cuerpo y cuando no permitimos que fluyan, cuando no las sacamos, cuando no las expresamos, pues finalmente es nuestro cuerpo el que también va a sentirse desgastado, va a sentirse sin energía vital, va a terminar también enfermándose y además vamos a empezar a reaccionar de maneras impulsivas sin darnos cuenta. Y entonces de repente sucede algo y reacciono de una manera inesperada y no sé por qué. Y quizás es porque llevo acumulando durante mucho tiempo emociones que me impiden sentirme bien y que me impiden observar lo que estoy sintiendo, darme cuenta y saber expresarlo de una manera sana y armónica. Definitivamente nuestra energía vital se cae, nuestras relaciones incluso también se ven deterioradas, porque si tú estás guardando un montón de emociones ahí adentro tuyo, si tienes frustraciones, rabias, ansiedad y no sabes cómo mostrarla, no sabes cómo sacarla, no sabes cómo dejarla fluir, pues definitivamente esto va a repercutir también en tus relaciones, porque entonces no vas a tener la misma capacidad para reaccionar o responder frente a lo que te sucede en la vida, a los distintos desafíos de la vida. Entonces por eso es que es tan importante que nos permitamos estos espacios de sacar y dejar fluir lo que sentimos. Es la única manera de sentirnos más livianos. ¿Qué otras consecuencias podemos tener? Pues podemos vivir cansados, podemos inclusive generar estados emocionales como un trastorno de ansiedad o depresión, entre otras cosas. Digamos que se va agrandando nuestra emoción a medida que vamos aplazando el soltarla, el dejarla fluir, porque las emociones definitivamente están destinadas para que duren muy poco tiempo en nuestro cuerpo, pero cuando las escondemos, cuando no nos permitimos que fluya, es cuando duran mucho más tiempo, mucho más del que está destinado para que esté una emoción. Entonces, estas son varias de las consecuencias que tenemos para no desahogarnos, y a veces cuesta mucho trabajo y lo siento también mucho en los procesos terapéuticos, y es que a las personas les cuesta mucho trabajo hablar de lo que sienten, porque quizás sienten que hay mucha vulnerabilidad al mostrarse, porque quizás es un mecanismo de defensa también, de protegerse frente a ese dolor que están sintiendo. Entonces, sí, está bien que sea un mecanismo de defensa, de que te protejas de algo, consciente o inconscientemente. Sin embargo, llegará el momento en tu vida en que te toque desahogarte, que te toque mostrar eso. Y es mejor ahora, entre más pronto lo hagas, va a ser más fácil para ti. Porque además, pues tenemos una serie de mecanismos de represión, unos mecanismos de no mostrar lo que sentimos, como por ejemplo la negación, que muy probablemente has escuchado de ella y que hablamos mucho los psicólogos de la famosa negación, que tiene que ver básicamente con el hecho de no reconocer lo que estamos sintiendo. Y nos acostumbramos tanto a no reconocer eso, que pasa y pasa el tiempo y después ni siquiera es algo que nos propongamos hacer, sino simplemente no nos damos cuenta. Y entonces pasamos la vida reaccionando frente a las diferentes circunstancias de la vida sin darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Entonces la negación definitivamente es algo que no nos permite ver con claridad lo que está pasando en nuestro mundo interior, y que posiblemente en el momento sientas alivio por decir todo está bien, aquí nada está pasando, todo está perfecto, pero a largo plazo lo que estamos haciendo es justamente aumentando nuestro sufrimiento y aplazando la solución del mismo. Entonces la invitación en este espacio es que comiences a darte cuenta que tanto te permites aceptar y reconocer lo que sientes. Primero contigo mismo, tú en tus tiempos de soledad contigo, y después con los demás, que tanto
Si una persona te dice, te siento como mal, te siento triste, te siento cargado, te siento ansioso, y tú dices no, y el mecanismo de defensa tuyo principal es como no, todo está perfecto, aquí yo no estoy sintiendo nada, porque ahí estás empezando a bloquear lo que sientes, a no dejarlo fluir. Y más adelante te voy a hablar de cuáles son estos mecanismos que tú puedes comenzar a utilizar para sacar lo que sientes, para dejar fluir las emociones que, como te lo dije en un principio, están destinadas para que duren segundos, minutos, por mucho, pero cuando las negamos o las reprimimos, pues definitivamente se están prolongando. La represión es otra manera, entonces empezamos a esconder lo que sentimos y depositamos toda nuestra atención en lo externo, en lo de afuera, en las otras personas, en nuestro trabajo, en las presiones externas, en las distracciones, que es otro mecanismo para no desahogarnos, a veces con el objetivo de dejar de sentir lo que estamos sintiendo, porque quizás lo consideramos insoportable, buscamos maneras de distraernos. Entonces hay personas que, por ejemplo, trabajan de sol a sol literalmente y siempre están trabajando, siempre están haciendo algo, y es un mecanismo a veces de defensa para no sentir, ¿no? Para no permitirnos esos espacios de silencio, de meditación quizás, o de simplemente no hacer nada y darte cuenta de lo que estás sintiendo. O hay personas que no son capaces de estar en casa, por ejemplo, y entonces siempre están saliendo, siempre están haciendo una cosa, la otra, y cuando están en casa sin hacer nada como que no se hallan. O personas que huyen de la soledad y entonces siempre están buscando hacer cosas, estar con gente, porque entonces ese espacio de soledad, ahí es cuando también te vienes enfrentando a lo que estás sintiendo, y es otro mecanismo también. No significa que el distraerte o hacer cosas para sentirte mejor esté mal, pero sí tienes que identificar que es necesario para sanar una emoción que te permitas reconocerla y sentirla, dejarla fluir, porque si siempre te estás distrayendo para no sentir, pues no estás solucionando la emoción, no estás dejando que fluya. Entonces sí está bien, pero todo es un equilibrio. Busca maneras de hacer cosas por ti, pero necesariamente sí o sí también tienes que tener espacios de sentir la emoción, de reconocerla, de dejarla fluir, porque es la única manera. Yo siempre lo digo en todos los procesos, y es que la salida de cualquier dolor, de cualquier emoción, es atravesando ese dolor. A veces suena un poco masoquista, y en los procesos terapéuticos, cuando yo doy recomendaciones, ciertos ejercicios, por ejemplo, para sacar las emociones, para desahogarnos, suena como, uy, pero qué masoquismo, yo cómo me voy a poner a hacer eso. Pero es como, por ejemplo, no sé, te voy a poner un ejemplo, si estás viviendo una ruptura amorosa, muchas veces nuestros mecanismos de represión son, bueno, todo está perfecto, o buscamos estar con otra persona rápidamente para ya como que olvidar claramente la relación anterior, o buscamos tomar otro tipo de cosas para desahogar, creyendo que nos vamos a desahogar, pero en realidad para distraernos. Y yo siempre digo, si tú terminas una relación, tienes que permitirte llorar, gritar, patalear, todo lo que signifique soltar la emoción con la dimensión de lo que significa para ti esa emoción. O sea, dejarla salir, escuchar música que te haga llorar, ver fotos, hacer algo para sacar el dolor. Eso por un tiempo, no significa que te vas a quedar ahí todo el tiempo en ese proceso de sacar, pero definitivamente sí o sí tienes que permitirte un tiempo para hacerlo, porque estás permitiéndote sacar el dolor, y entre más pronto lo hagas va a ser más fácil. Si tú te permites hacerlo en el momento en que lo estás sintiendo, va a ser más fácil, pero si tú empiezas a aplazar, a esconder, a reprimir, a negar y a hacer de cuenta que todo está perfecto, más adelante te va a tocar hacerlo, porque en algún momento va a volver a salir ese dolor y va a ser más difícil. Entre más pase el tiempo, va a ser mucho más difícil reconocer lo que sentimos y dejarlo salir. Una persona me preguntaba que cómo hacer para identificar con qué personas me puedo desahogar. Esa es una pregunta muy importante. Muchas veces no sentimos que contamos con una persona para hacerlo, ¿no? Quizás por miedo a que nos juzguen, o que nos critiquen, o que nos digan, o que minimicen nuestro dolor, ¿no? Y que digan, ay, pero eso no es nada, eso es una bobada, pues ya cálmate. Sí, como que tranquilízate, que eso también suele pasar mucho. Entonces aquí lo importante es que tú sepas identificar una persona en la que tú confíes, con la cual tú tengas un vínculo, y que en lo posible trate de mantener una postura neutral, en lo posible. Y si esto no es posible, si tú dices, no, yo no tengo una persona con la cual pueda desahogarme, ahí ya la invitación es hacerlo tú solo. ¿Cómo?
una manera muy útil para desahogarnos, para dejar salir lo que sentimos, es escribiendo, es la escritura. Por eso la escritura hace parte de uno de los procesos terapéuticos más importantes, porque cuando tú escribes te das cuenta de un montón de cosas, las estás dejando fluir. Puedes escribir sin filtro, porque cuando tú escribes no vas a herir a nadie, no vas a hacerle daño a nadie, no vas a tener ningún tipo de consecuencias, sino simplemente sacar lo que sientes. Entonces el proceso de escritura es un proceso muy terapéutico, y por eso yo lo recomiendo mucho en los procesos. O sea, si tú estás en un proceso donde estás viviendo una emoción difícil, escribe. Y escribe sin filtro. Entre más honesto seas contigo mismo y con lo que estás escribiendo, pues más vas a dejar fluir las cosas. Y además te vas a dar cuenta que esto te ayuda a tomar conciencia. Después, cuando pase la emoción, tú te vas a leer a ti misma, a ti mismo, y vas a decir, wow, no sabía que yo sentía esto, no sabía que yo pensaba esto. Entonces también estás haciendo un proceso de conocerte, de autoconocimiento. Entonces la escritura definitivamente es un proceso súper útil para dejar fluir nuestras emociones, para desahogarnos. Quizás es un hábito que no nos enseñaron, quizás no estés acostumbrado a eso, pero te invito a que lo intentes hacer si te sientes atragantado, si sientes que hay emociones que no has soltado, si sientes que estás cansado. Yo siempre me baso en los resultados. Entonces, si hay un resultado en tu vida que no está fluyendo, o que sientes que te estás estancando, que tienes una enfermedad, una situación física en tu cuerpo que no está fluyendo, hay algo ahí relacionado con tus emociones, porque yo veo a los seres humanos como seres integrales, todo está relacionado, y cuerpo y emociones y mente es completamente interrelacionado. Entonces, si tú estás viendo que no hay un resultado que te gusta en algún aspecto de tu vida, que no te gusta, necesariamente tiene que ver con tus emociones, y muy seguramente vienes acumulando emociones que no has sanado, que no has dejado que salgan de tu cuerpo. Entonces el escribir es una de ellas. Otro mecanismo, por ejemplo, es la respiración. ¿Por qué hablo de la respiración? Porque la respiración es lo primero que se altera cuando estamos teniendo una emoción difícil. Entonces, si tú empiezas a respirar profundamente y buscas ejercicios de respiración, pues ahí también estás ayudándole a tu emoción a que fluya, porque las emociones están en nuestro cuerpo, vuelvo y lo repito, y la respiración también. Y cuando tú oxigenas tu cuerpo literalmente, le estás ayudando a tus emociones a que fluyan, a que salgan, así de rápido como entraron, pues así de rápido como salgan, ¿sí? Pero no bajo presión, no negándolas, tampoco peleándonos con ellas, porque muchas veces nos peleamos con las emociones. Y de eso tampoco se trata, porque lo que les decía ahorita, o sea, las emociones hacen parte de la experiencia de ser seres humanos. Y entonces nunca se trata de evitar sentir, sino se trata de lo que decido hacer con eso. Para que tú puedas aprender a desahogarte y sacar lo que sientes, es reconocerlo. Eso es lo primero. Reconoce lo que sientes. Y suena muy sencillo, pero a la vez es algo que no hacemos en el día a día. Porque como les digo, estamos con nuestra atención tan enfocada en lo externo, que no nos damos cuenta qué está pasando en nuestro mundo interior. ¿Cuáles son las emociones que están surgiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo a partir de lo que la otra persona me dijo? Yo nunca me pregunto eso, simplemente reacciono impulsivamente. Y después digo, ¿pero qué hice? ¿Por qué hice esto de esta manera? ¿Qué estaba pasando ahí? Pero fue justamente porque no me permití ese espacio de reconocer lo que siento, ese momento de verme a mí misma y ponerle un nombre a lo que siento. Lo que estoy sintiendo se llama culpa, lo que estoy sintiendo es miedo. Mi pareja me dijo esto y me dio miedo que me dejara, entonces lo que estoy sintiendo se llama miedo, ponerle un nombre, porque cuando tú reconoces eso ya permites como liberarte de un peso y empezar a soltar y empezar a dejar fluir. A partir de decir siento miedo, puedes empezar a desahogarte y posiblemente surjan otras cosas. Sí, siento miedo por esto, es que a mí siempre me ha pasado esto, es que, bueno, y empiezas a dejar salir lo que sientes. ¿Qué te va a permitir desahogarte? Quitarte cargas de encima, quitarte pesos, muy posiblemente tú te vas a sentir más alivianado, tu cuerpo se va a sentir más ligero, vas a empezar a ver que tu cuerpo incluso se sienta como más, se va a sentir como más sano, en más bienestar, con mayor energía vital. Otro de los beneficios de desahogarte definitivamente es que el vínculo que tú tienes con el otro se estrecha, porque la tristeza, por ejemplo, si estás sintiéndote triste, es una de las maneras en que podemos también estrechar vínculos. Cuando decimos, sí, es que me estoy sintiendo así, es que esto me ha pasado, eso te conecta con el otro, porque todos en algún momento de la vida hemos sentido tristeza. Entonces tú ves en el otro ese espejo que tienes en ti mismo. Y sí, yo también he sentido tristeza y te entiendo. Y entonces ahí empieza a estrecharse el vínculo. Ese es uno de los beneficios de permitir desahogarnos. A veces tenemos esta creencia, consciente o inconsciente,
de que el hecho de llorar, por ejemplo, es sinónimo de debilidad. Entonces, si yo soy una persona llorona, porque a veces nos etiquetamos así, yo soy llorón, yo soy llorona, yo soy sensible, entonces soy una persona más débil. Y definitivamente no, porque hay algo, un acto de valentía súper poderoso es que puedas reconocer lo que sientes, porque sabes que no es algo sencillo, que no es algo fácil de hacer. Entonces, cuando tú reconoces, sí, me estoy sintiendo así, eso es ser muy valiente. Entonces, hay que empezar a trabajar en eso, en lo que tú consideras que es fortaleza, porque realmente lo más fácil es esconder lo que sentimos. Y por supuesto que hay que encontrar las maneras más adecuadas o más asertivas para expresar lo que sentimos si se lo estamos diciendo a otra persona. Pero eso es algo que tenemos que aprender a manejar. Si es con el otro con el que nos queremos desahogar, tenemos que aprender a decirlo de la mejor manera. Por ejemplo, aquí dice Mari, yo me vuelvo gritona. Ok, está bien que tú reconozcas eso, pero entonces es importante que si tú te vuelves gritona en ese sentido cuando estás sintiendo algo, quizás es que te hace falta decir más lo que sientes, porque a veces solamente decimos lo que sentimos cuando explotamos literalmente. Llevamos acumulando y acumulando tanto que llega un momento en que ya ¡pum! Y ahí es cuando podemos gritar, ahí es cuando quizás reaccionamos de maneras exageradas y decimos, yo reaccioné de una manera súper sobredimensionada sobre esta situación, no entiendo por qué. Quizás es porque has callado mucho. Si tú sientes la necesidad de gritar en algún momento, quizás es porque en muchos otros momentos callas mucho lo que sientes. Entonces llega el momento en el que sí o sí tienes que gritar porque tu cuerpo siente esta necesidad. Entonces, a lo que voy con todo esto es que tú vas a ir aprendiendo la mejor manera y la más asertiva para expresar lo que sientes. Si sientes que tienes que gritar, entonces tienes que hacerlo en soledad. Por ejemplo, busca un espacio para estar tú solo, tú sola, y grita, y pégale a la almohada y arruga una hoja y la botas y escribe sin filtro todo lo que sientes con todas las palabras que te surjan literalmente, porque ya sabes que cuando escribes no estás haciéndole daño a nadie, solo estás haciendo un proceso de sanación. Si tú sientes que no puedes controlar lo que sientes cuando lo expresas, busca espacios para ti. Definitivamente es lo más sano del mundo, porque ahí no va a haber ninguna consecuencia, no vas a herir a nadie, no vas a alejar a nadie de ti, nadie te va a juzgar, y necesitas esos espacios. De hecho, es un síntoma el hecho de que tú no puedas manejar lo que sientes, porque entonces tienes muchas cosas acumuladas, tienes muchas emociones que quizás nunca te has permitido salir, sacarlas y dejarlas fluir. Es cuando más necesitas encontrar momentos de expresar. Otra manera de expresar lo que sentimos y desahogarnos es las actividades artísticas, corporales, porque como ya les dije, las emociones están en el cuerpo. Y cuando tú utilizas tu cuerpo para dejar sacar las emociones, pues fluye también. No sé si hay alguna persona acá que se siente identificado con esto de que, no sé, en un momento de tristeza es cuando más le ha fluido una obra de arte, es cuando más ha cantado de la mejor manera o bailado o algo artístico que involucre tu cuerpo. Porque esa es otra manera de desahogarte, utilizar tu cuerpo. Bueno, digamos que todo es un equilibrio. Para mí es súper importante eso, que tú busques tu equilibrio. No se trata de desgastarnos haciendo actividades todo el tiempo para no sentir o para mantener la mente ocupada, sino que tú hagas cosas por ti, que te ayudes. O sea, digamos que las actividades distractoras no es que sean malas, tampoco quiero que se lleven esa idea de esta noche. Es bueno hacer cosas por nosotros. Si yo me siento mal, voy a salir a dar una vuelta, voy a salir a despejarme, está bien. Pero lo que te quiero decir con esto es que el trabajo está incompleto si no te permites al mismo tiempo reconocer lo que estás sintiendo, ponerle un nombre, expresarlo. Si se trata, por ejemplo, si está involucrada otra persona, si se trata de una relación, es súper importante que puedas reconocerlo y buscar un espacio para expresarlo. Obviamente hay momentos en que la emoción nos está desbordando y sentimos que quizás no es el momento, está bien. Pero ya lo sabes, si tú ya reconoces, si tú ya sabes que estás sintiendo algo, entonces vas a encontrar el momento adecuado y no lo vas a dejar pasar, porque la mente tiene el hábito de procrastinar. Entonces dejamos pasar, pero después al otro día se nos olvidó y al tercer día estamos haciendo otra cosa y así sucesivamente. Y después, ¡pum!, sentimos otra cosa y ahí es cuando se van acumulando estas emociones que después repercuten en otro tipo de cosas, en nuestra salud física y en estados emocionales más complejos. Entonces eso era lo que quería compartir con ustedes esta noche, la importancia de sacar lo que sentimos. Llorar, desahogarnos no es sinónimo de vulnerabilidad ni de debilidad, es todo lo contrario, es valentía.